Primavera de 2021. 100.000 soldados rusos se alinean a lo largo de la frontera con Ucrania. Se trata del mayor despliegue de tropas desde que comenzó el conflicto entre ambos países. El ejército ucraniano lucha contra los separatistas prorrusos, que controlan la región oriental del Donbass en el este de Ucrania con armas rusas. Infraestructuras en ruinas. Desde el 2014 el conflicto se ha cobrado la vida de 14.000 personas. Una guerra en Europa que parecía haber caído en el olvido. Un conflicto que el presidente ruso Vladimir Putin decide reavivar en abril de 2021. El presidente Volodymyr Zelensky confía en el respaldo de Occidente. Alemania y Francia actúan como mediadores. En el este de Europa se encienden las alarmas. La Unión Europea se muestra dividida. Mientras unos apuestan por la vía diplomática, otros desconfían de la voluntad negociadora de Putin. Aún no existe una estrategia europea coordinada desde Bruselas para lidiar con Rusia. Se teme que la injerencia de Putin en Ucrania tenga como objetivo afianzar su esfera de poder y minar la unidad de Occidente. Para Vladimir Putin, solo cuentan la geopolítica y la economía. No respeta a nadie. Ucrania, antes parte de la Unión Soviética, se ve amenazada por el revanchismo de Putin. Tenemos que contar con que el presidente Putin no cumpla con su palabra, que no se atenga a las reglas y que esté dispuesto a utilizar la fuerza militar. Recuerden las palabras de Putin. Dijo que si un día la guerra era inevitable, sería el primero en atacar. No lo olviden. Hay mucho en juego y va más allá de las fronteras de Ucrania. Las acciones de Rusia han desencadenado una nueva guerra fría y Europa se muestra impotente para evitarlo. En este documental hablamos con la gente de a pie, con expertos internacionales y con el propio presidente de Ucrania. ¿Cómo afecta esta guerra a Europa? Creo que esto podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Y toda Europa, los países de la Unión Europea, sufrirían las consecuencias. 30 años después de la disolución de la URSS, Ucrania, un país soberano, vive un conflicto con la Rusia de Putin. El gobierno de Kiev quiere poner fin a la guerra y acusa a Moscú de alimentar el conflicto en territorio ucraniano. Rusia dirige los combates en Ucrania, pero resulta difícil hablar de medidas constructivas para poner fin al conflicto cuando Rusia niega que lo esté haciendo. Las potencias europeas, Alemania y Francia, están del lado de Ucrania, pero no a cualquier precio. Están los que quieren hacer negocios con Rusia, que son una fracción muy importante en Alemania. La Comisión de Relaciones Económicas con Europa del Este se mueve mucho. Y no hay que olvidar que una parte importante de la opinión pública alemana siente una gran cercanía con Rusia, más incluso que con Estados Unidos. Putin quiere resucitar el papel de Rusia como potencia global.
y está dispuesto a ampliar la esfera de influencia rusa. Si Rusia se hace con Ucrania, podemos hablar de una nueva Rusia. Es fruto del cálculo. Para ganar influencia en Europa, Rusia tiene que controlar de forma encubierta o no Ucrania. Las maniobras militares rusas en la frontera con Ucrania de primavera de 2021 desencadenan el miedo a una escalada. En el este de Ucrania, a 40 kilómetros de la frontera rusa, se encuentra Kharkov. Sus habitantes temen ser el blanco de la artillería. Cuando escuché ayer las noticias, la verdad es que me asusté bastante. Tengo entendido que han instalado misiles con un alcance de hasta 270 kilómetros. Y desde Belgorod a Kharkov solo hay 45 kilómetros. Si nos disparan, se acabó. Realmente da miedo pensar que podrían alcanzarnos. Tendríamos que marcharnos y no sabemos qué ocurrirá. Ucrania está dividida entre Europa Occidental y Rusia. Y la ciudad de Kharkov encarna esa división. El vínculo con Rusia aquí es muy fuerte, también por los lazos familiares. No todos apoyan a Putin, pero no están en contra de Rusia. ¿Qué quiere decir cuando hablan de Rusia como nuestro enemigo? Si son nuestra propia gente, compartimos mentalidad, raíces, la misma historia. Creo que con Putin no habrá guerra, no habrá hostilidades. Todo irá bien mientras esté Putin. No es solo mi opinión, sino también la de los que me rodean. Putin asegura que las operaciones militares a lo largo de la frontera son la reacción a las provocaciones de la OTAN y lanza una advertencia. Los artífices de estas provocaciones que amenazan nuestros intereses se arrepentirán de sus actos. Espero que a nadie se le ocurra cruzar la llamada línea roja con Rusia. Y seremos nosotros quienes, llegado el momento, decidamos por dónde discurre esa línea roja. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirige directamente a Putin para hablar sobre el conflicto. Señor Putin, quisiera ir más lejos y le invito a encontrarse conmigo en cualquier punto del Donbass ucraniano donde hay guerra en estos momentos. Gloria a Ucrania. Putin rechaza la invitación de Zelensky y responde que Ucrania tiene que resolver el conflicto en el este con los separatistas, no con Moscú. Putin, de hecho, niega que Rusia esté involucrada en esa guerra. ¿Para qué entonces ese despliegue militar en la frontera? Somos vecinos. Es nuestra geografía, nuestra historia, nuestra vida. Pero puedo explicar por qué pasa esto. Para empezar, se buscó poner a prueba la fuerza del nuevo presidente de Estados Unidos y ver su reacción. A mediados de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirige al mandatario ruso y le invita al diálogo. Biden busca un encuentro cara a cara. La estrategia de Putin parece dar resultado. Obtiene lo que busca, la atención de Biden. Vladimir Putin merece respeto porque es uno de los mandatarios más tenaces y mejores estrategas de Europa. Sabe lo que quiere, es paciente y, llegado el momento, actúa. Explota las debilidades, los disensos y aprovecha las oportunidades que se le presentan. Putin anuncia el fin a las maniobras militares. Las tropas
se repliegan. Parece como si se hubiera evitado lo peor, pero observadores advierten que parte del equipamiento militar sigue en el terreno. Las Fuerzas Armadas ucranianas continúan en estado de alerta. También en Kiev están atentos. Rusia es el agresor y eso lo tienen que saber en todos los sitios y todo el mundo. Da la impresión de que el mundo está regido por adolescentes en plena pubertad. Esto es una pesadilla. Zelensky no es un presidente como otros. Su experiencia política hasta que fue elegido presidente se limitaba a las pantallas. En los años 90 estudió Derecho en su ciudad natal, Kryvyi Rog, en el sur de Ucrania. No soñaba con ser abogado, no soñaba con ser fiscal, no quería nada de eso. Quería ser universitario, eso sí. Y mientras estudiábamos, levantamos un pequeño teatro que hacía comedia. Zelensky deja el derecho después de graduarse para convertir la comedia en su profesión. En 2014 participa en una serie en clave de comedia que lleva por título Servidor del Pueblo. Hace el papel de un profesor de historia que sorpresivamente es elegido presidente para combatir la corrupción en su país. La primera temporada se emitió con gran éxito en 2015. Por favor, deténgase aquí. Sonría. Levante la cabeza. Un poco más, más. La lámpara de araña, sí, es linda. Costó 8 millones de euros. El primer presidente la adquirió en una subasta, un presuntuoso. La serie toca la fibra sensible del pueblo ucraniano, y es que se burla de la corrupción en Ucrania, un país donde mandan los oligarcas y su dinero. Esta escalera de mármol es de Italia, una antigüedad. La pisó la reina María Antonieta. ¿A dónde? De camino a la guillotina. La serie llega en el momento perfecto. Un año antes habían depuesto al presidente Viktor Yanukovych. Los ucranianos estaban al tanto de la riqueza que había acumulado y de la malversación de fondos. A su antecesor le encantaba aparentar estatus. Mira el pájaro. ¿Yanukovych? No, el idiota eres tú. Todavía funciona. El palacio que quiso construirse Yanukovych se convierte en el escenario en el que reside el presidente ficcional Zelensky. En realidad es una casa enorme de madera. Puede parecer raro, pero no constituye ninguna sorpresa a lo ostentoso y costoso de la casa. Quiero decir con ello que todos saben que robó dinero y para qué lo utilizó. La historia real que propició la huida de Yanukovych es cualquier cosa menos cómica. Y es que provocó un quiebre en las relaciones entre ambos países. Ucrania y Rusia, otrora socios más o menos armónicos, se convierten en enemigos. En noviembre de 2013, Yanukovych suspende la firma de un acuerdo comercial y de asociación con la Unión Europea. Le dije con franqueza, Víctor, cometes un grave error. Me respondió que después de analizar los pros y los contras, el gobierno ucraniano había llegado a la conclusión de que para Ucrania no había llegado el momento aún de emprender el curso hacia Europa y que era mejor que permaneciera en la esfera de influencia soviética, quiero decir, rusa. Нам потрібно залишитись все ж таки в орбіті радянської, не радянської, а російської системи.